En el nombre de Cristo. Amén. El texto para el sermón esta tarde es de la lectura del Evangelio, donde Jesús dice la parábola de la viuda y el juez injusto. Con esa parábola, Jesús habla de la misericordia inmensa de Dios. Mientras el juez injusto le dio a la viuda justicia por molestia, Dios les da a sus elegidos misericordia, amor, justicia por su gran amor. Pero Jesús termina con una pregunta muy provocadora. No, Jesús termina esta lectura con la pregunta: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces, cuando Jesús regrese en el último día para juzgar el mundo, va a encontrar a creyentes y discípulos, los que tienen fe en Él como su Salvador. También Jesús dice en esta lectura: ¿acaso Dios no les hará justicia a sus elegidos que día y noche clamen a Él? Y esa pregunta nos hace pensar: ¿pero cómo podemos estar seguros que nosotros somos los elegidos de Dios? ¿Clamamos día y noche a Dios? Y como dice Jesús, si el punto del parábola fue para enseñar la necesidad de orar siempre y no de desanimarse. Entonces, oramos sin cesar y nunca nos desanimamos, nunca dudamos el amor, la presencia, las bendiciones del Señor. Bueno, antes de responder a esa pregunta, la pregunta: cuando regrese el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Tenemos que considerar unas de las cosas que vimos esta tarde en el bautismo de Eddie. En el principio del rito de su bautismo, escuchamos las palabras de Jesús según el Evangelio de Mateo. En el fin del Evangelio, el libro de Mateo, Jesús dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jesús sigue en el próximo versículo de Mateo. Dice: enséñales a cumplir todas las cosas que les he mandado. Entonces, esta historia pasó entre la resurrección y la ascensión de Jesús. Él estaba hablando a sus discípulos, los 11 apóstoles. Y los 11 apóstoles fueron enviados por Jesús como sus embajadores, enviados a todo el mundo, a todas las naciones, para hacer discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es uno que cree, que confiese que Jesús es su Salvador, que por su muerte y por su resurrección tenemos la vida eterna, tenemos la salvación, tenemos el perdón de los pecados. Entonces, Jesús envió los 11 apóstoles para ser discípulos y dio a ellos herramientas para ser discípulos: el bautismo y las enseñanzas de Jesús, la palabra de Dios. Bautícenles y enséñenles para hacer discípulos. Y la iglesia sigue usando hoy en día las mismas herramientas
Como los 11 apóstoles fueron enviados a todo el mundo, así también los pastores del año 2019 todavía son enviados por Jesús. Entonces, por eso, Pastor Patterson fue enviado a Columbus, a la nación de Columbus, para ser discípulos aquí en la iglesia luterana San Pablo. Y él sigue con todos los pastores de la iglesia, sigue usando las mismas herramientas que Jesús dio a sus apóstoles. Entonces, por eso, Addie fue bautizada esta tarde, para tener la certeza que ella es una discípula de Jesucristo. Y aunque el bautismo fue hecho con la mano de Pastor Patterson, fue una obra de Dios, el bautismo. Y vemos eso en las palabras de San Pablo hablando a su amigo, su colega Tito. En muchas de sus epístolas de Pablo habla del bautismo, pero hablando a Tito, en el libro de Tito, Pablo dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, y no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que al ser justificados por su gracia, viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, el bautismo que vimos esta tarde, el bautismo de Addie, fue el lavamiento de la regeneración, de la renovación en el Espíritu Santo. Fue Dios quien lavó a Addie esta tarde. Y este lavamiento divino Pablo usa para hablar del cambio de un pecador condenado a un santo justificado. Un santo justificado por la muerte y la resurrección de Jesucristo, nuestro Salvador. La muerte y la salvación, y la muerte y la resurrección que nos salva del diablo, de nuestros pecados, y nos da la vida eterna con el Señor. Tenemos que recordar que la cruz y el bautismo no son separados, sino el bautismo entrega a los que son bautizados los dones que fueron comprados en la cruz: el perdón de los pecados, el rescate, el perdón de los pecados y la vida eterna con Jesús, nuestro Salvador. Entonces decimos con certeza que Addie es una discípula de Jesucristo. Tenemos la evidencia en su certificado de bautismo que dice que hoy, el 20 de octubre de 2019, ella fue lavado con el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. El lavamiento de Dios. Addie, no fuiste hecha santo por sus obras, por las obras de sus abuelos, de sus padres, ni por las obras de los pastores, sino por las obras de Dios. Es Dios que le ha dado a ella la confianza que Jesús es su Salvador. Y es Jesús, es Dios que sigue fortaleciendo
su fe a través de su palabra, las Sagradas Escrituras, la Biblia. Entonces, por eso, en la epístola, la segunda lectura de hoy, Pablo exhorta a su amigo Timoteo y exhorta a nosotros también a persistir en las Sagradas Escrituras, porque es en su palabra, la palabra de Dios, donde nuestro Señor nos habla y nos da la confianza que Jesús es nuestro Salvador. El Espíritu Santo sigue fortaleciendo nuestra fe en Jesús a través de la palabra de Dios. Entonces, cuando Eddie, mañana, esta tarde, en unos años, mira a su vida, se da cuenta que yo no he orado sin cesar. Yo no he clamado a Dios día y noche. Cuando ella le pregunta a sí mismo, cuando el hombre del Señor, cuando Jesús regrese, ¿hallará fe en mí? Ella puede responder con certeza que sí. Encontrará fe en ella. Cuando el hombre del Hijo venga al mundo, hallará fe en el mundo porque es Dios, es el hombre del Hijo que nos da la fe y sigue fortaleciendo nuestra fe. Amén. Seguimos con las oraciones de la iglesia. De pie, por favor.